Él viene hablando del capítulo 30, hablando sobre la restauración de Israel. Y en el capítulo 31, del verso 31 al 34, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Lo leímos, pero es bueno leerlo de nuevo. Y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Cuando usted y yo nos hacemos necios, sordos a la palabra del Señor, estamos invalidando el pacto de Dios. Estamos diciendo al Señor: Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario no fue suficiente. Falta sangre, Señor. Y tenemos que tener cuidado con invalidar la palabra del Señor. Cosa terrible es esa. El Señor dijo: si me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré. Hermano, yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios cada vez que yo en público anuncio a Cristo. Hermano, es que las circunstancias son muy diferentes, pero siento un gozo y una paz. Decir la verdad, hermano, no es meternos en problemas. Decir la verdad agrada al Señor. Y la verdad es Cristo. Hablar de Cristo, eso, aleluya, nos bendice. Eso nos recuerda de dónde venimos, como decía el hermano temprano, que somos nada. Nos recuerda que Dios nos escogió no por nuestras virtudes ni por nuestra apariencia. Dios nos escogió porque tuvo misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso estamos en este lugar. Y aquí el término ley, lo vamos a seguir leyendo, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. 600 y tantos años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, Jeremías dijo esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí la palabra ley en la profecía de Jeremías no se refiere solo a los estatutos legales. Más bien la palabra implica dirección e instrucción del Señor. Entonces pudiéramos decir: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos me invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley, daré mi instrucción, pondré mi carácter, pondré, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Daré la instrucción de lo que ellos, de lo que ustedes van a hacer. Aplica, dice la Biblia, que esto está hablando el profeta Jeremías, estaba hablando de una dirección, estaba hablando de una unción especial de Dios, estaba hablando de un motivo de Dios para que tú y yo le fuéramos testigos. Esa es la ley que Dios quiere, que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Esa dirección de Dios, que donde quiero que tú vayas, sientes, alabado sea el nombre de Jesús, esa palabra del Señor, esa necesidad por el pueblo de Dios. Esa es la ley, esa es la ley, esa es la instrucción de Dios para ti, esa es la instrucción de Dios para mí. Ese es el camino que Dios quiere que tú y yo transitemos mientras estemos en este lugar. Esa es la ley de Dios, que hagamos su voluntad, que seamos partícipes. No, Señor, yo cumplo la ley, le dijo aquel joven. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Cumple con las leyes. Señor, todo eso es yo. Honra a tu padre, a tu madre. Todo eso he hecho, Señor. Vende todo tu bien y dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven dijo: no puede, porque él tenía su propia ley. Su ley estaba fundamentada en el dinero. Y la ley que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón es su instrucción personal, es su dirección. Por eso a veces sentimos coquillitas por decir algo. Por eso a veces nos atrevemos a hacer cosas en nuestro trabajo, en nuestros hogares, porque esa ley está ahí dentro de nosotros. Es la dirección de Dios que nos está hablando, es el Espíritu de Dios que nos está dirigiendo, es la presencia del Señor que nos está inspirando. Por eso es tan importante entender la palabra del Señor. En el antiguo pacto, vamos a hablar de mucho contraste, si me alcanza la hora. El sacrificio era anual para recordarle a los hebreos, a los israelitas, sus pecados. Lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 8, donde estamos ahorita en el verso 3. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Leí también una opinión de un escritor de la Biblia para recordar la ineficacia de los sacerdotes, decía, porque también el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios por sus pecados, un año a la vez, un año, pero Cristo se entregó una sola vez en la cruz del Calvario por ti y por mí. No hace falta que esperes el año que viene otra vez. Cristo está disponible hoy. Cristo está disponible hoy, amiga. Cristo está disponible hoy, amigo que me escucha. Cristo está disponible hoy porque su sangre está vigente. Su sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Fue con clavo, fue con espina, fue latigazo, pero no fue en vano. Aleluya, la salvación viene de Jehová. Cristo, aleluya, representó, aleluya, la salvación. Es el único camino y la verdad y la vida. Es el único camino al Padre, no hay otro camino. Él es la vida, Él es la verdad, es la salvación, es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es anual, es todos los días. Cada día que te quieras presentar delante de Dios, no hace falta un ritual, no hace falta una persona, no hace falta alguien que te presente a Dios. Cristo vive. Amén. Y su Espíritu Santo está con nosotros. Amén. En el nuevo pacto, Dios prometió no solo perdonar nuestros pecados, sino también olvidarse por completo de cualquier pecado perdonado. Así que si alguien te dijo, no, pero es que tus pecados, el Señor prometió olvidarse por completo de tus pecados. Veamos algunos contrastes del Antiguo y el Nuevo Pacto. Lo puede acompañar, lo puede leer en su casa en Éxodo capítulo 6, verso 7. En el pacto antiguo se realizaban ofrendas y sacrificios a Dios por los culpables de cometer pecado. En el Nuevo Pacto vemos a un Cristo inmolado. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. El sacrificio perfecto, la ofrenda a Dios perfecta. El antiguo pacto, el tabernáculo estaba enfocado en un edificio donde se iba para adorar, pero en el nuevo pacto de Jesús está enfocado en el reino de Cristo y establecido en tu corazón. Dile que está a tu lado, el nuevo pacto está establecido en tu corazón. Tú eres un edificio de Dios, dile. Somos templo de Dios. Somos morada de Dios. Era una sombra temporal el antiguo pacto, pero ahora, aleluya, es una realidad, es eterno. Era sombra de lo que se aproximaba en este tiempo. Presentaba a Cristo en cada sacrificio. Cuando Moisés puso su vara sobre el mar y se abrió, ahí estaba el Señor. Cuando peleó el pueblo de Israel con los enemigos, ahí estaba el Señor. Cuando atravesaron allá el río Jordán para conquistar Canaán, ahí estaba el Señor. Cuando el profeta multiplicó aquellas vasijas de aceite de aquella viuda, ahí estaba el Señor. Cristo siempre ha estado presente, pero somos nosotros bienaventurados que se hizo visible hace 2000 años. Y aunque no lo hemos visto, le creemos. Y aunque no lo hemos visto, aleluya, sabemos que Él pronto vendrá porque lo dice su palabra. Porque Él nos limpió todos nuestros pecados de una vez y para siempre. También el antiguo pacto tenía promesas limitadas, cuando el pacto nuevo ofrece promesas sin límite. Ellos observaban el ritual del sumo sacerdote, esperaban la bendición y eran perdonados sus pecados. Hoy tú puedes participar, hoy tú puedes entrar en la presencia de Dios, porque Cristo te dio entrada a su reino, al reino de Dios. En el antiguo pacto habla de acuerdos incumplidos por las personas, y en el pacto nuevo, acuerdo cumplido por Cristo. Ni tú ni yo tuvimos que hacer ningún esfuerzo. Por eso las personas incumplían el antiguo pacto. Pero Cristo murió una sola vez por ti y por mí. Él es el pacto nuevo, Él es el mediador del nuevo pacto. Él cumplió con los requerimientos exigidos por Dios. Había normas y reglas externas en el antiguo pacto, y hoy hay normas internas. Hay un corazón nuevo en cada uno de nosotros. Tenían acceso limitado a Dios. Solo entraba en la presencia de Dios el sumo sacerdote. Y mire esto, iglesia, nosotros tenemos acceso ilimitado a Dios. Acceso ilimitado a Dios. Tú tienes acceso ilimitado a Dios. Yo tengo acceso ilimitado a Dios a través de Jesucristo. El único camino a Dios.
Eso representaba una limpieza legal, porque así lo había mandado Dios. Pero en el nuevo pacto es una limpieza personal perfecta, íntegra, en la mente, en el corazón, en la conciencia. El antiguo pacto demandaba un sacrificio continuo anualmente, pero Cristo vino y fue el sacrificio perfecto. En el antiguo pacto era un perdón que se ganaba porque se cumplía con lo establecido en la ley, y decían ellos: cumplimos. Pero en el nuevo pacto dice perdón que se recibe gratis. ¿Sabía usted que usted ha recibido perdón de Dios gratis? Que no fue por sus obras, sino por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sabía usted que estamos viviendo el periodo de la gracia de Dios? El regalo de Dios para nosotros, el don de Dios. Era repetido anualmente, pero Cristo completado en el nuevo pacto con la muerte de Cristo. Y esto es muy importante: en el antiguo pacto era disponible solo para algunos, para el pueblo de Israel. En el nuevo pacto está disponible para todos. Yo no sé cuántas personas hay aquí que aún no han recibido a Cristo, pero quiero decirte que este pacto está disponible para ti esta mañana. Hoy podemos aprovecharnos de este nuevo pacto. Lo escribí porque es importante, hermano. Conocer a Dios personalmente y recibir el perdón por todos nuestros pecados. Aunque no somos parte del pueblo de Israel, como nación, podemos ser parte del pueblo de Dios con solo aceptar a Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto, como nuestro Salvador. Quizás no somos judíos, lo decía la semana pasada. Si fuéramos judíos tendríamos que cumplir una serie de rituales. Hablamos de la circuncisión, hablamos de que tuviéramos que abstenernos de muchos alimentos, que hoy en día todavía los judíos lo practican. Pero hoy solamente una oración te puede acercar a Dios. Solamente un "si quiero" te va a acercar a Dios por la eternidad. Solamente una confesión de fe. Solamente estar dispuesto a conocer a Dios. Ya Dios te conoce, ya Dios me conoce, pero Él quiere que tú se lo digas con tus labios, que salga de tu corazón. Él quiere, aunque ya sabe, la Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca, ya Él la sabe toda. Él quiere que tú y yo se la pronunciemos a Él. Él está disponible para ti y Él está disponible para mí. Solo queda orar, solo queda pedir a Dios su dirección. El mediador del nuevo pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Aleluya. Hebreos capítulo 9. Versículo 14 en adelante, dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 11 porque habla de la sangre de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso es una pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y es importante leer lo que sigue: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto esperan al Señor? ¿Cuánto esperan a Dios? Alaba la gloria de Dios, alaba su palabra, alaba su poder. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Él es el nuevo mediador. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario logró mayores resultados porque Él es el Hijo de Dios. Su sacrificio fue perfecto, iglesia, y permanece perfecto. En el antiguo pacto, sigo haciendo comparaciones, a las personas se les prohibía participar de la adoración si antes no se lavaban primero. Había que cumplir el ritual. Era necesario debido al pecado de profanación. Era necesario que el pueblo se purificara. Pero desafortunadamente estos esfuerzos eran incapaces de limpiar la conciencia de los hombres. Era imposible que las conciencias quedaran limpias a través de aquel sacrificio del antiguo pacto. Solo Cristo pudo haber hecho eso con nosotros, con la humanidad. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto. A través de su sacrificio en la cruz puede limpiar nuestra conciencia delante de Dios, algo que nunca pudo hacer el antiguo sistema. Por eso es que tú y yo somos libres, porque Cristo limpió nuestra conciencia. Decía yo la semana pasada: eres libre o esclavo. Pero más adelante, viendo este estudio, lo entendemos a cabalidad que somos libres, porque fuimos limpios de adentro hacia afuera, porque Dios limpió nuestra conciencia, aquello que nos perturbaba, aquello que nos asediaba. Usted se ha hecho una pregunta, yo me la hacía en estos días: ¿por qué hay personas que no duermen en la noche? Porque no perdonan, no tienen paz en su corazón, porque se niegan a perdonar a otro. Yo no sé, me dice a mí mi esposa: ¿cómo tú duermes? Dios mío, yo quisiera ser como tú te acuestas y empiezas a roncar hasta el siguiente día. Yo le digo: porque tengo paz en mi corazón y porque vengo del trabajo y vengo cansado. Porque Cristo limpió mi conciencia, amén. Porque Cristo limpió mi conciencia. Así puede haberme el mundo quizás, según el mundo, fracasado por algunas cosas. Cristo limpió mi conciencia. Soy una nueva criatura en el Señor. Él murió para redimirnos de nuestro pecado, iglesia. Que quede claro eso. También el escritor de los Hebreos comparó a Cristo con una persona que realiza un testamento, y lo leímos muy claro allí. Yo lo copié en 2 líneas aquí. El testamento no entra en vigencia hasta que no muere el que lo hizo.
Por lo tanto, la muerte de Cristo puso el nuevo pacto, este testamento, en vigencia. Sin su muerte todavía estaríamos bajo el antiguo pacto. Es que fuera en vano. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, hermano, de esa manera, fuera vana nuestra predicación, fuera vana la palabra del Señor. Hubiera sido necesario continuar con este ritual que Dios demandó en el antiguo pacto. Pero Cristo murió una sola vez por ti, una sola vez por mí, derramó su preciosa sangre, pero Él está vivo, porque dice la Escritura que al tercer día se levantó con poder. Se levantó con poder. Gloria al Señor. Por eso existe la necesidad de la sangre de Cristo. Seguimos comparando, el primer pacto fue establecido con sangre. En otras palabras, el pacto se inició con la muerte de un animal. Yo leí, fue Éxodo 19, ¿verdad? Vamos a Éxodo 24, ya vamos a terminar. Pensé que la clase la semana pasada iba a ser más larga, pero esta es la confirmación del pacto que Dios hizo con Moisés. Dice en el capítulo 24 de Éxodo, verso 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Este era el sacrificio que a Dios le agradaba. Los sacrificios del antiguo pacto eran solo externos, ya lo dijimos. Más adelante vemos a Aarón, lo lee en su casa, y sus hijos, quienes fueron dedicados con sangre al Señor. Levítico capítulo 8. Rociar con sangre era la manera aceptada por Dios para purificar bajo el antiguo pacto. Pero el sacrificio que se presentó a Dios en los cielos fue mejor que el que proporcionaba el antiguo sistema. Porque no entró Cristo, dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, verso 24, lo leímos, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. ¿Qué quiere decir para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Dos cosas. Lo primero, que Cristo entró en el cielo con su propia sangre, no por la sangre de machos cabríos ni de becerro. Fue su propia sangre. De lo contrario, también hubiese sido en vano el sacrificio. Y lo segundo, esto significa que Cristo compró nuestra salvación. Fue a precio de sangre que Dios compró tu vida y la mía. Fue a precio de su preciosa sangre que Él te compró en la cruz del Calvario. Ofreció su propia sangre como sacrificio por nuestros pecados. Lo segundo que debemos entender es que Él intercede por nosotros en los cielos y por aquellos que salvó por medio de su sangre. Ahí lo pueden leer en Hebreos capítulo 7. Nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Mi hermana, ¿iba a decir algo?